Hoy, 21 de septiembre de este año, como todos los años, se festeja el Día de la Primavera, pero sobre todo el Día del Estudiante. Esto nos lleva a una primera pregunta. ¿Por qué se festeja el Día del Estudiante el 21 de septiembre en el equinoccio de primavera? En la historia, el equinoccio de primavera posee muchas celebraciones, muchas mitologías y al mismo tiempo es una fecha importante, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Pero en nuestro país, la celebración del Día del Estudiante está íntimamente vinculada a la figura de un pensador, de un transformador y de un político, de un intelectual de alta alcurnia, que es Domingo Faustino Sarmiento o Domingo Valentín Sarmiento, que aunque uno esté o no de acuerdo o a las antípodas de su pensamiento, es una figura insoslayable en la construcción de lo que es el proyecto de país y lo que es la historia de la Argentina, que sin duda se merece un video aparte para discutir, debatir, pensar y al mismo tiempo reflexionar no solamente sus ideas, sino todas las historias, anécdotas y mitología que está detrás de Domingo Faustino Sarmiento. Como todos en Argentina saben, Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888, día en el cual se festeja el Día del Maestro por su gran labor educativa. Pero el 21 se va a celebrar el Día del Estudiante, básicamente por la propuesta del presidente del Centro de Humanidades y de Filosofías y Letras, llamado Salvador de Benedetti, que en 1902 propuso esta fecha como celebración y homenaje para el festejo y la celebración de los estudiantes, pero también el homenaje a la figura de Sarmiento para no olvidar su legado, su pensamiento y al mismo tiempo su labor, ya que si en Argentina, para aquellos que no conocen, el 21 de septiembre, con la llegada de Sarmiento o los restos de Sarmiento a Buenos Aires, se intenta homenajear a Sarmiento como el padre de la patria, como el padre de las escuelas y como el gran pensador y padre de todo el proceso de educación pública, gratuita y laica que tiene nuestro país. Sin duda, su rol como político, como maestro, como escritor, como presidente o como pensador es sumamente trascendental. Por lo tanto, es imposible soslayar la figura de Sarmiento, más allá de que uno le guste o no le guste o esté de acuerdo con sus ideas. Pero como dije anteriormente, el Día del Estudiante, que hoy solamente se recuerda y se festeja el estudiante, estuvo íntimamente vinculado a la figura de Sarmiento. En Argentina, el mes de septiembre es el mes de la educación, porque el 11 de septiembre se celebra el día del Maestro, el 17 el Día del Profesor y el 21 el Día del Estudiante. Es el mes por excelencia de la educación y así también como de los actores que participan en el sistema educativo. Pero en la historia es muy importante el equinoccio de primavera y el resurgir de la primavera. Podemos tomar un montón de mitos, pero vamos a hacer al revés de lo que hace siempre la historia tradicional. Vamos a partir de nuestro territorio, es decir, de América. Los pueblos indígenas de Mesoamérica, como por ejemplo los mayas y los aztecas, poseen diferentes mitos. Uno de ellos es el mito de Xochiquetzal y la fertilidad de la tierra, que cuenta que la tradición de que esta diosa de las flores y del amor es la que hace renacer toda la naturaleza después del invierno, cubriéndola de colores y de aromas y al mismo tiempo de flores. La primavera llega cuando ella empieza a danzar por los campos y por los ríos, despertando a todas las semillas dormidas. También vamos a tener a la diosa del maíz, llamada Chicochomeacatl, en donde los pueblos nahual sostienen que la primavera o el florecimiento del maíz es la simbología por excelencia de la llegada de la primavera, que siempre es asociada a la vida, a la siembra, a la cosecha, es decir, a la posibilidad de la alimentación y del proceso del ciclo constante del renacer de la vida. En los pueblos andinos, por ejemplo en los quechua y los aymaras, vamos a encontrar obviamente a la Pachamama y a la renovación de la tierra, que coincide justamente con la ofrenda que se le hacen los agricultores a la Pachamama. Si bien ese es a partir del 1 de agosto, no a partir del 21 de septiembre, pero es el momento en septiembre, es el momento en el cual la Pachamama despierta y se empieza a cubrir de hierba y de flores en todo el territorio. En los pueblos amazónicos vamos a encontrar los mitos relacionados con la lluvia y el calor, que empiezan a marcar, en este caso, el nacimiento o el renacer de la vida y el renacimiento de la primavera. El calor, el agua y el florecimiento son partes centrales en el mito de los amazónicos. Los animales vuelven, los pájaros cantan, los ríos empiezan a circular y eso trae una alegría y el renacer de la vida en la selva. En Europa no, es insoslayable también porque es la cuna de nuestra civilización, básicamente,
no de la civilización humana, sino de la civilización que tenemos hoy. Grecia y Roma vamos a tener el mito de Perséfone. Para aquellos que no lo conocen, Perséfone es hija de Deméter, que es la diosa de la tierra, con Hades, y en los meses de invierno Hades se lleva a su hija al inframundo, lo que genera que Deméter se ponga triste, el invierno sea cruel, haya lluvias, haga frío. Cuando Perséfone vuelve a la tierra con su madre Deméter, Deméter, en su felicidad de tener a su hija, hace florecer la tierra. En Roma vamos a encontrar a Flora y a la primavera. Flora es la diosa de las flores y que abre los campos y los jardines, y que celebran justamente el mes de la floraria en su honor, cuando empiezan nuevamente a florecer las tierras. Los nórdicos hablan de Balder y la luz del sol, que en la mitología griega Balder es el dios de la luz y de la pureza, y que se asocia con su llegada con el fin del invierno y el inicio de la primavera y el reflorecer nuevamente de la vida. En China vamos a tener el festival de Qingming y de los espíritus de la naturaleza, que después del invierno despiertan a los espíritus y a los antepasados que visitan la tierra para celebrar de esta manera el renacer de la vida. En la India vamos a tener a lo que es la diosa Saraswati, la diosa del conocimiento y de la música, que durante la primavera es su festejo y empieza a recorrer los campos con sus cantos, con sus bailes, y de esta manera permite que la gente recupere la alegría, cante, baile, y al mismo tiempo la tierra florece y las flores vuelven a aparecer. En Japón tenemos lo que es la danza de los cerezos, el sakura, es decir, Jamini y los cerezos de la flor. Es el mito en ese sentido en donde los japoneses celebran la llegada de la primavera en el momento mágico de la renovación y el florecimiento de los cerezos y la belleza que tienen esos árboles, que son realmente extraordinarios y que generan una continuidad y un renacer del ciclo de la muerte, la vida y el ciclo natural que tiene nuestra naturaleza. En Egipto vamos a encontrar el mito de Isis y Osiris, en donde la vegetación y los campos crecen cuando retorna Osiris, y su esposa protege la vida, que es Isis. En los pueblos de África subsahariana vamos a tener el mito de los dogones de Mali, con la llegada de la primavera, que está asociada al despertar de los espíritus de la naturaleza y que celebran la unión del sol y la lluvia para justamente germinar las semillas y dar vida. Básicamente casi todos, si queremos, podemos volver y podemos analizar algunas de las leyendas de los pueblos que vamos a encontrar acá en lo que es en el territorio argentino, o en el territorio más cercano a lo que es nuestra área, el Río de la Plata, si queremos hablar de países, Argentina, Chile. Pero vamos a tener, por ejemplo, en los pueblos guaraníes, la llegada del colibrí. El colibrí está asociado, para los guaraníes, que es el mensajero de los dioses, está asociado básicamente a la llegada de la primavera y cuando los colibríes empiezan a recorrer las flores, es decir, que básicamente la primavera comienza a florecer. También vamos a encontrar a los guaraníes del litoral lo que es el mito de la flor del irupé, que la flor del irupé empieza a florecer justamente en primavera. Vamos a tener la leyenda de la flor del ceibo, con Anaí, que es también cuando florece el ceibo, es cuando comienza la primavera. Y en el Cafayate vamos a tener a los tehuelches, y en la Patagonia, en donde el arbusto del calafate comienza a florecer a fines de invierno y así comienza la primavera. También vamos a tener a los mapuches y la araucaria. En la primavera los piñones de la araucaria comienzan a germinar y ese es el elemento que le permite a los pueblos del Pehuen o los araucanos entender que allí está comenzando nuevamente la primavera. Básicamente la primavera siempre va a estar asociada a estos procesos de renacer, de renacimiento, de florecimiento, del salir de la oscuridad del invierno, de la tristeza del invierno, del frío del invierno, por una etapa de calor, de renacimiento y de renacer. La primavera es el renacer. Y allí los estudiantes son el renacer no solamente del tiempo, sino que también son el renacer de las culturas y las sociedades. Espero que les haya servido y por eso se festeja el 21 de septiembre, el Día del Estudiante, y el equinoccio de primavera, que es tan importante para los ciclos de la vida y el desarrollo de la humanidad en la Tierra, en su alimentación, sus ritos, sus festejos y sus mitos.